Entre el 26 y 27, algo que no elegiste te está eligiendo, y si estás viendo esto ahora mismo es porque el campo ya movió tu nombre hacia esta frecuencia. No llegaste aquí buscando respuestas, llegaste porque la ventana temporal que se abre en estas 48 horas ya reconoció algo en ti que todavía no has puesto en palabras. Esto no llega por azar. Hay un patrón invisible que opera en ciclos exactos, y cuando ciertas fechas se alinean con cierta disposición interna, el campo entrega lo que guardó para quienes están listos para recibirlo. Tú estás viendo esto porque tu campo ya cruzó el umbral de preparación. Ahora solo falta que tu mente consciente lo acepte. Presta atención a lo que ocurrió en los últimos 9 días. Quizás notaste una quietud extraña, como si algo estuviera por llegar pero no supieras qué. O tal vez sentiste una urgencia sin causa aparente, un impulso de buscar algo sin nombre. Esas señales no fueron aleatorias. El campo ya estaba reorganizándose alrededor de tu frecuencia para que este momento te encontrara exactamente cuando debía encontrarte. Las tradiciones que estudiaron los ciclos lunares y solares durante milenios identificaron ventanas de 9 días donde la densidad del tiempo cambia, donde lo que antes era improbable se vuelve inevitable si estás alineado. Del 26 al 27 cierra uno de esos ciclos, y lo que viene para ti no es algo que debas perseguir, es algo que solo necesitas permitir. El regalo que el campo guardó no es un objeto ni una revelación intelectual. Es un reordenamiento de tu realidad interna que se manifiesta como certeza. Es la sensación de que por fin encajas con lo que siempre fuiste pero no podías sostener. Desde hace semanas, quizás meses, algo en ti sabía que faltaba una pieza. No era información, era coherencia. Y esa coherencia se entrega solo cuando tu sistema nervioso está listo para soportar la frecuencia que trae. El campo ya eligió, ahora tú eliges recibirlo. Esa es la única decisión que necesitas tomar, aceptar que esto ya está ocurriendo. Hay personas que pasan años esperando señales claras y cuando las reciben, las ignoran porque no encajan con la forma en que esperaban que llegaran. Pero las señales reales nunca llegan como confirmaciones externas, llegan como sensaciones corporales que no puedes justificar. Un peso que se levanta del pecho. Una claridad repentina en la mirada. Una quietud que no necesita razones. Si en este momento sientes algo parecido, no es tu imaginación. Es tu campo respondiendo a la frecuencia de esta transmisión porque está sintonizado para recibir lo que viene entre el 26 y el 27. Esto no llega por azar. El campo ya eligió. Ahora bien, ¿por qué estas fechas específicas? Porque el tiempo no es lineal en el nivel donde el campo opera. Hay ventanas donde la resistencia habitual se adelgaza y lo que antes requería esfuerzo, ahora fluye. Los calendarios antiguos lo sabían, cada 9 días, el ciclo se completa y comienza otro. Entre ciclos hay una pausa, un espacio donde lo viejo suelta y lo nuevo todavía no se solidifica. Ese espacio es la ventana temporal. Del 26 al 27, esa ventana se abre para quienes ya han estado preparándose sin saberlo. Y tú, al estar viendo esto, ya cruzaste la primera prueba, llegaste aquí sin buscarlo conscientemente. Eso significa que tu campo ya se movió antes que tu mente. Piensa en esto, ¿cuántas veces en las últimas semanas te detuviste en medio de algo y sentiste que debías estar haciendo otra cosa, pero no sabías qué? ¿Cuántas veces te despertaste con una claridad que se desvanecía en segundos? Esas no eran distracciones, eran ensayos. Tu sistema estaba probando la nueva frecuencia en pequeñas dosis para que cuando llegara el momento exacto, tu cuerpo ya supiera cómo sostenerla. El campo te ha estado entrenando en silencio. Y ahora, entre el 26 y el 27, entrega el resultado de ese entrenamiento. El regalo que el campo te guardó es la capacidad de sostener lo que antes te desbordaba. Aquí es donde muchos se frenan. Escuchan esto y piensan, suena bien, pero ¿cómo sé que es real? Y esa pregunta es exactamente la trampa. Porque la mente no puede verificar lo que todavía no ha ocurrido. Solo puede reconocer patrones del pasado.
Pero el campo trabaja desde el futuro hacia el presente. Lo que viene para ti ya está completo en otra línea temporal y solo necesita que tu elección en este instante lo ancle aquí. El campo ya eligió, ahora tú eliges recibirlo. No desde la duda, desde la quietud que siente esto como verdad antes de entenderlo. Ahora observa algo curioso, si retrocedes 9 días exactos desde hoy, ¿qué estaba ocurriendo en tu vida? Probablemente algo se cerró. Una conversación que no continuó. Un plan que se canceló. Una idea que soltaste. Esos no fueron fracasos, fueron liberaciones necesarias. Porque el campo no puede entregar lo nuevo si tus manos todavía sostienen lo viejo. Y en estos 9 días, sin que te dieras cuenta, tu sistema fue soltando capas de resistencia que ya no servían. Por eso ahora sientes esa quietud extraña. No es vacío, es espacio fértil. Es el campo preparando el terreno para lo que debe encontrarte del 26 al 27. Las tradiciones antiguas hablaban de ciclos de purificación antes de las iniciaciones. No se trataba de limpiezas rituales ni ayunos extremos, se trataba de crear espacio interno. Y ese espacio no se crea agregando más, se crea soltando lo que sobra. En los últimos 9 días, tu campo hizo exactamente eso. Soltó frecuencias que ya no resonaban con lo que viene. Y si sentiste incomodidad, si sentiste que algo no encajaba, no era porque estuvieras perdiendo el rumbo. Era porque estabas afinándote. El campo ya eligió, ahora tú eliges recibirlo. Ahora bien, hay una diferencia entre esperar y prepararse. Esperar es pasivo, es quedarse en la misma frecuencia pensando que algo externo cambiará. Prepararse es activo, es alinear tu frecuencia interna con lo que deseas recibir antes de que llegue. Y tú ya te preparaste. Cada vez que elegiste la quietud sobre el ruido. Cada vez que confiaste en una intuición sin tener razones. Cada vez que soltaste lo que no servía aunque doliera. Esas fueron tus preparaciones. Y el campo registró cada una. Por eso ahora, entre el 26 y el 27, te entrega el regalo, la confirmación de que todo lo que soltaste era exactamente lo que necesitabas soltar. Aquí está la primera revelación completa, el regalo que el campo te guardó no es algo que te faltaba. Es algo que siempre fue tuyo pero que no podías sostener porque estabas sosteniendo demasiadas cosas equivocadas. Imagina que tu campo es un contenedor de frecuencias. Y durante años llenaste ese contenedor con frecuencias que no eran tuyas, expectativas ajenas, miedos heredados, creencias que nunca cuestionaste. Ese contenedor estaba lleno, pero lleno de lo que no servía. Y el campo, en su inteligencia perfecta, no puede forzar lo nuevo en un espacio ocupado. Por eso los últimos 9 días fueron de vaciado. Y ahora, del 26 al 27, llega el llenado. Pero no con más cosas. Con coherencia. Con certeza. Con la frecuencia exacta que te corresponde. ¿Y cómo sabes cuál es esa frecuencia? Porque es la que sientes cuando todo lo demás se calla. Es esa quietud que no necesita entretenimiento. Es esa claridad que no necesita validación. Es esa certeza que no necesita pruebas. Si en este momento sientes aunque sea un destello de eso, ya estás en la frecuencia correcta. Y lo único que necesitas hacer es quedarte ahí el tiempo suficiente para que se ancle. El campo ya eligió, ahora tú eliges recibirlo. Si esto ya resuena en ti, si sientes esa presión suave en el centro del pecho como si algo estuviera acomodándose, entonces ya estás listo para cruzar. Y lo único que necesitas hacer es confirmar con tu voz, aunque sea en silencio, que aceptas recibir lo que el campo preparó para ti. Comenta, yo cruzo, yo recibo, el campo me reconoce. Escríbelo ahora. No como un deseo, sino como un hecho. Porque al escribirlo, activas el testigo interno que convierte la posibilidad en certeza. Y cuando cruces la ventana temporal entre el 26 y el 27, ese testigo ya estará operando en ti.
Esa confirmación pública es la marca de que tu campo se alineó con la frecuencia que entrega el regalo. Hazlo ahora. No desde la esperanza de que funcione, desde la certeza de que ya está funcionando. Ahora observa lo que ocurre en tu cuerpo cuando dices esas palabras, aunque sea mentalmente. Hay una vibración discreta, casi imperceptible, como si algo dentro de ti reconociera una verdad que tu mente todavía está procesando. Esa vibración es la señal de que tu sistema nervioso ya entró en la frecuencia de recepción. No necesitas forzarla ni visualizarla, solo necesitas notarla. Porque el campo no entrega el regalo a quienes lo persiguen con esfuerzo. Lo entrega a quienes se detienen el tiempo suficiente para percibir que ya está aquí. El campo ya eligió, ahora tú eliges recibirlo. Volvamos a las señales que te trajeron hasta aquí. En los últimos 9 días, probablemente experimentaste al menos 3 de estas cosas: una conversación que pareció responderte una pregunta que no habías formulado en voz alta, un encuentro casual con alguien o algo que sentiste como una confirmación, un sueño o imagen mental que no pudiste sacarte de la cabeza, una sensación de urgencia sin motivo claro, un número o patrón que se repitió de formas imposibles de ignorar. Si reconoces al menos una, eso significa que tu campo ya estaba sincronizándose con la ventana temporal antes de que supieras que existía. Las sincronicidades no son casualidades, son marcadores de alineación. Y cuando se acumulan en un ciclo de 9 días, están señalando que algo está por entregarse. Esto no llega por azar. Hay un concepto que Carl Jung llamó sincronicidad, y que las tradiciones antiguas conocían como señales del destino. No es magia, es coherencia entre tu frecuencia interna y el campo de posibilidades que te rodea. Cuando tu sistema está listo para recibir algo, el campo organiza eventos externos que reflejan esa preparación interna. No puedes fabricarlo con la mente, pero puedes reconocerlo cuando ocurre. Y lo que estás experimentando ahora, al ver esta transmisión justo en este momento, es una de esas sincronicidades. No la forzaste, te encontró. Esa es la diferencia entre perseguir y permitir. El campo ya eligió, ahora tú eliges recibirlo. Ahora bien, ¿qué pasa si dudas? ¿Qué pasa si una parte de ti siente que esto es demasiado simple, demasiado conveniente? Esa duda no es un problema, es el último chequeo de tu sistema. Es la mente probando si estás listo para sostener la frecuencia sin muletas externas. Porque el regalo que el campo te guardó no viene con garantías visibles. Viene como certeza interna que no necesita pruebas. Y esa certeza solo se activa cuando eliges confiar antes de tener razones. Esa es la paradoja, la confirmación llega después de la elección, no antes. El campo ya eligió, ahora tú eliges recibirlo. Imagina por un momento que todo lo que has estado esperando, todo lo que sentiste que faltaba, ya está completo en una versión futura de ti. Y esa versión futura está enviando señales hacia atrás en el tiempo para guiarte hacia la elección correcta en este instante. Suena extraño, pero es exactamente así como funciona la coherencia temporal. Tu yo futuro ya tiene el regalo. Y entre el 26 y el 27, la distancia entre tu ahora y ese yo futuro se adelgaza lo suficiente para que puedas cruzar. No necesitas hacer nada complicado. Solo necesitas elegir desde la quietud que ya lo sabe. El campo ya eligió, ahora tú eliges recibirlo. Esto es lo que cambia. Cuando cruzas la ventana temporal con esa elección consciente, tu sistema nervioso deja de buscar confirmaciones externas. Deja de esperar que alguien más valide lo que sientes. Deja de necesitar razones para confiar en lo que ya sabes. Y desde esa nueva frecuencia, todo lo que antes parecía bloqueado, ahora fluye. No porque el mundo exterior cambie, sino porque tú dejas de resistir lo que siempre fue tuyo. El campo ya eligió, ahora tú eliges recibirlo. Esa es la única acción que necesitas tomar, soltar la necesidad de entender y permitir que lo que viene, llegue. Aquí está la diferencia entre quienes reciben el regalo y quienes lo dejan pasar. No es inteligencia, no es mérito, no es esfuerzo. Es disposición.
Los que reciben son los que se detienen el tiempo suficiente para sentir que algo está ocurriendo antes de que su mente lo explique. Los que lo dejan pasar son los que esperan señales más grandes, más obvias, más externas. Pero las señales reales nunca gritan. Llegan como una quietud que no puedes ignorar, como una claridad que no necesita palabras. Si en este momento sientes eso, aunque sea un destello, ya estás del otro lado de la ventana temporal. Solo falta que lo confirmes con tu elección. La ventana se cierra, la elección permanece. Eso significa que entre el 26 y el 27, el campo entrega el regalo. Pero tu elección de recibirlo no caduca. Una vez que eliges desde la certeza, esa frecuencia se queda contigo. El tiempo pasa, la ventana se cierra, pero lo que anclas en este instante permanece activo en tu campo. Por eso no necesitas preocuparte por perder la oportunidad. Si estás viendo esto, ya estás dentro. Solo necesitas confirmar con tu voz, con tu cuerpo, con tu presencia: yo cruzo, yo recibo, el campo me reconoce. Ahora veamos lo que realmente significa recibir. No es un evento pasivo donde algo llega y tú simplemente lo aceptas. Es un acto de creación. El campo prepara el regalo, pero tú decides si tu sistema está abierto para sostenerlo. Y esa apertura no se logra con técnicas, se logra con honestidad. Pregúntate ahora mismo: ¿estoy dispuesto a soltar la versión de mí que necesita pruebas antes de confiar? ¿Estoy dispuesto a soltar la necesidad de controlar cómo llega lo que necesito? ¿Estoy dispuesto a confiar en que el campo sabe mejor que mi mente que me corresponde? Si la respuesta es sí, aunque sea un sí tembloroso, ya estás en posición de recibir. El campo ya eligió, ahora tú eliges recibirlo. Y aquí está la segunda revelación: lo que el campo te guardó no es solo para ti. Es para ti primero, sí. Pero la frecuencia que recibes entre el 26 y el 27 no se queda contenida. Se expande. Cada persona que entre en contacto contigo después de que cruces esa ventana temporal sentirá algo diferente en ti. No podrán explicarlo, pero lo sentirán. Y algunos, los que estén listos, te preguntarán qué cambió. Y esa será tu oportunidad de compartir esta transmisión. No desde el convencimiento, sino desde el ejemplo vivo de que funciona. Porque el campo no entrega regalos que se guardan en secreto. Entrega frecuencias que se multiplican por resonancia. Piensa en esto: cada vez que alguien cruza la ventana temporal y recibe su regalo, eleva la frecuencia colectiva. Y esa elevación hace que sea más fácil para el siguiente. Por eso este momento, del 26 al 27, no es solo tuyo. Es de todos los que están listos. Y tú, al recibir tu regalo, estás facilitando que otros reciban el suyo. Esa es la forma en que el campo trabaja, no en línea recta, sino en espiral ascendente. Cada uno que cruza, abre el camino para el siguiente. Esto no llega por azar. Ahora bien, hay un detalle técnico que necesitas entender. El regalo que recibes no es lo que tu mente esperaba. Es lo que tu campo necesita. Y a veces esas dos cosas no coinciden. Tu mente puede estar esperando una solución específica a un problema específico. Pero tu campo sabe que lo que realmente necesitas es la frecuencia que te permite resolver todos los problemas desde un nivel superior. Entonces no te sorprendas si entre el 26 y el 27 lo que llega no es lo que pensabas. Será mejor. Será más exacto. Será lo que realmente te corresponde. El campo ya eligió, ahora tú eliges recibirlo. ¿Y cómo se siente cuando el regalo llega? No es un rayo de luz ni una revelación mística. Es más sutil. Es como si una tensión que no sabías que llevabas, de repente se aflojara. Es como si una pregunta que tenías hace meses, de repente dejara de importar porque la respuesta ya está integrada. Es como si las decisiones que antes te paralizaban, ahora se volvieran obvias. No porque tengas más información, sino porque tu frecuencia cambió.
Y desde esa nueva frecuencia, lo que antes era confuso, ahora es claro. Esa es la marca del regalo. No agrega más a tu vida. Reorganiza lo que ya tienes para que funcione. Y aquí está la tercera revelación: el regalo que recibes del 26 al 27 no es el final. Es el principio. Es la primera entrega de un ciclo nuevo. Porque una vez que cruzas la ventana temporal con esa elección consciente, el campo sabe que estás listo para más. Y en los próximos 9 días después del 27, empezarás a notar que las cosas fluyen diferente. Las conversaciones se vuelven más sincrónicas. Las oportunidades aparecen sin que las busques. Las personas correctas cruzan tu camino en el momento exacto. No porque el universo conspire, porque tu frecuencia dejó de emitir resistencia. Y la resistencia era lo único que bloqueaba el flujo. Ahora piensa en las últimas semanas. ¿Cuántas veces sentiste que estabas forzando algo que no fluía? ¿Cuántas veces trataste de controlar un resultado que no dependía de ti? ¿Cuántas veces te esforzaste por hacer que algo funcionara cuando claramente no funcionaba? Esos esfuerzos no fueron en vano. Fueron lecciones. Te enseñaron lo que no funciona. Y ahora, del 26 al 27, el campo te entrega lo que sí funciona, la frecuencia de permitir en lugar de forzar. Y esa frecuencia es el verdadero regalo. Porque una vez que la tienes, todo lo demás se acomoda alrededor de ella. El campo ya eligió, ahora tú eliges recibirlo. Observa tu cuerpo en este momento. No estás leyendo esto con la mente, lo estás sintiendo con el sistema nervioso. Hay una resonancia ahí que no estaba al principio. Hay una apertura que se fue creando párrafo a párrafo. Esa apertura no es casualidad. Es la frecuencia de esta transmisión alineándose con tu campo. Y esa alineación es la preparación final antes de cruzar la ventana temporal. No necesitas hacer nada más. Solo necesitas sostener esa apertura mientras llega el 26. Y cuando llegue, simplemente respira desde ahí. Una respiración consciente es suficiente. Ese es el gesto simbólico que confirma la elección. Ahora bien, ¿qué haces entre hoy y el 26? No te prepares más. No busques más señales. No agregues más técnicas. Solo mantente en la frecuencia de quietud que ya sientes. Cada vez que tu mente quiera complicarlo, regresa a la quietud. Cada vez que la duda quiera convencerte de que esto es demasiado simple, regresa a la quietud. Cada vez que el miedo quiera hacerte creer que no mereces el regalo, regresa a la quietud. Porque la quietud es la frecuencia donde el campo entrega. No en el ruido, no en el esfuerzo, no en la ansiedad. En la quietud. El campo ya eligió, ahora tú eliges recibirlo. Y si entre hoy y el 26 sientes una urgencia de hacer algo, pregúntate, ¿esta acción viene de la quietud o del miedo? Si viene de la quietud, hazla. Si viene del miedo, déjala. Porque las acciones que vienen de la quietud siempre te acercan al regalo. Las acciones que vienen del miedo siempre te alejan. Y el campo no puede entregarte lo que ya estás rechazando con tus acciones. Entonces cada decisión que tomes en estos días es un voto. Un voto hacia la frecuencia que quieres sostener. Elige con cuidado. Elige desde la quietud. Suscríbete para permanecer en esta frecuencia. Porque lo que viene después de cruzar la ventana temporal no es un evento único, es un nuevo modo de operar. Y cada transmisión que recibas después de esto estará alineada con esa nueva frecuencia. Comparte esta transmisión con quien necesite despertar. No desde el proselitismo, sino desde la certeza de que si alguien más necesita escuchar esto, el campo ya organizó que llegue a través de ti. Esa es la forma en que la frecuencia se expande, no por convencimiento, sino por resonancia. Cuando compartes desde la resonancia, no necesitas palabras. La frecuencia habla por sí sola. Ahora regresemos al principio. Entre el 26 y el 27,
algo que no elegiste te está eligiendo. Y si llegaste hasta aquí, ya sabes de qué se trata. No es un concepto, es una sensación. Es la quietud que reconoce que por fin algo encaja. Es la certeza que no necesita pruebas. Es el reordenamiento interno que convierte lo que antes era esfuerzo en flujo natural. El campo ya eligió, ahora tú eliges recibirlo. No desde la urgencia, desde la calma que ya lo sabe. Observa tu respiración en este instante. No la cambies, solo nótala. Hay una suavidad ahí que no estaba hace 30 minutos. Hay un espacio entre inhalación y exhalación que se siente más amplio. Ese espacio es la ventana temporal operando en tu sistema nervioso. No es metafórico, es literal. Cuando tu cuerpo se calma, el tiempo se expande. Y en esa expansión, lo que antes parecía imposible, ahora se vuelve obvio. El regalo que el campo te guardó es la capacidad de sostener esa calma mientras todo alrededor sigue moviéndose. Y esa calma es lo que convierte las posibilidades en realidades. Hay un último chequeo que tu sistema necesita hacer antes de cruzar completamente. Es la pregunta, ¿y si esto no funciona? Y la respuesta es simple, el campo no entrega lo que no puedes sostener. Si algo está llegando para ti entre el 26 y el 27, es porque tu campo ya probó 1000 veces en silencio que puedes sostenerlo. No necesitas fe ciega, necesitas reconocer que ya has estado ensayando esto sin saberlo. Cada vez que sentiste esa quietud extraña, estabas ensayando. Cada vez que elegiste confiar sin razones, estabas ensayando. El campo ya eligió, ahora tú eliges recibirlo. Esto es lo que ocurre cuando eliges desde esa certeza, las cosas que antes necesitabas controlar, ahora se organizan solas. Las personas que necesitas conocer, aparecen. Las ideas que necesitas recibir, llegan. No porque el universo conspire a tu favor en sentido místico, sino porque tu frecuencia dejó de emitir resistencia y empezó a emitir coherencia. Y la coherencia atrae coherencia. Esa es la física simple del campo. El campo ya eligió, ahora tú eliges recibirlo. Entre el 26 y el 27, cuando sientas esa quietud otra vez, no la analices. No la justifiques. No busques razones. Solo nótala. Ponle atención como si fuera una señal de radio que necesita sintonizarse con precisión. Y cuando esté nítida, respira una vez desde ahí. Esa respiración es la confirmación. Es el gesto simbólico que convierte la posibilidad en hecho. No necesitas rituales complicados. Solo necesitas un instante de presencia total. El campo ya eligió, ahora tú eliges recibirlo. Y después de ese instante, todo sigue igual en apariencia. Pero algo dentro de ti ya no es lo mismo. Hay una dirección nueva. Hay una claridad que no estaba. Hay una sensación de que por fin estás en el lugar correcto haciendo lo correcto, aunque nada externo haya cambiado. Esa es la marca del regalo, no transforma el mundo, te transforma a ti. Y desde esa transformación interna, el mundo responde diferente. No porque el mundo cambie, sino porque tú dejas de buscar en él lo que solo podías encontrar en ti. Esto debe encontrarte del 26 al 27. Y ya te encontró. Ahora percibes la ventana temporal actuando en silencio, una alineación discreta en tu pecho, un orden suave en tu mirada, una certeza que no necesita palabras. Lo curioso es que cuando decides desde esa calma, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti, no porque pierdas libertad, sino porque por fin encajas con lo que te corresponde. De ahora en adelante, no persigues, permites. Cuando esta imagen se apague, la frecuencia permanece contigo. El campo ya eligió, ahora tú eliges recibirlo. Comparte esta transmisión con quien lo sienta. El regalo ya está aquí.